buenas noches, señoras y señores. Tengan todos ustedes en este hermoso miércoles 16 de septiembre, en otro capítulo más de Bocas del Tiempo. Excelente Renan en la introducción, como siempre. Veíamos un poema de Eduardo Galeano hablando un poquito de esa gente que no tiene nada, de esa gente muy necesitada y que no se valora en la sociedad actual. Hoy vamos a tocar un tema que quizás era un temor al inicio de la pandemia, era el momento al que no queríamos llegar. Como sociedad, las autoridades sanitarias se impusieron esa meta, tratar de prolongar, de postergar lo máximo posible este momento. Y sin embargo estamos llegando paulatinamente. Esta semana es crucial, es decisiva, y me refiero a la cantidad de gente internada en unidades de terapia intensiva. Y para eso vamos a estar con la máxima autoridad del Ministerio de Salud en materia de terapias. Pero antes de presentarla a la doctora, vamos a poner en contexto el programa de hoy. Las UIT, llegó el momento. Desde el inicio de la pandemia en Paraguay, las voces de los administradores sanitarios señalaron que todos los esfuerzos iban dirigidos a evitar el colapso del sistema de salud, con especial énfasis de las unidades de terapia intensiva. El no elegir quién debe ocupar una sala y quién no era lo que se quería evitar. A los 190 días de la declaración de la pandemia en Paraguay, ese momento está muy cerca. El porcentaje de ocupación de las camas de la UIT disponibles es muy elevado, casi al tope. ¿Llegará el momento no deseado? ¿Los médicos tendrán que jugar a ser dioses que eligen quién vive y quién no? ¿A quiénes salvar y a quiénes dejar de lado por falta de recursos? La reciente alianza de los sectores público y privado brinda una esperanza. Por eso hoy, en Bocas del Tiempo, hablaremos con la directora de Terapias y Servicios de Urgencias Hospitalarias del Ministerio de Salud Pública, doctora Leticia Pintos. Muy bien, doctora Leticia Pintos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por brindarnos su tiempo y, por supuesto, sus conocimientos también acerca de este tema que nos preocupa tanto. Muchas gracias por la invitación, antes que nada, y buenas noches a toda la teleaudiencia también. Estamos aquí para servirles. Y le agradecemos especialmente porque hizo un viaje al interior. Hoy supimos que estuvo todo el día recorriendo los hospitales del interior, bien lejos, desde la madrugada. Acaba de llegar a la capital nuevamente y tiene la gentileza de estar con nosotros, así que valoramos doblemente, doctora, ese esfuerzo. Muchísimas gracias. La verdad es que estar bien informado siempre es muy importante. Sí, a cuentas claras nadie tiene dudas y eso es lo mejor. Sí, tiene razón y por eso también dentro de la información que hoy usted sabe, se manejan muchos dimes y diretes a través de las redes sociales, todo el mundo opina, todo el mundo habla, pero en este espacio tratamos de hablar con la gente que realmente maneja los temas, que realmente sabe, y escucharles a ustedes, a los administradores del sistema de salud, es fundamental, de manera que la gente pueda informarse correctamente, y por eso agradecemos tanto que usted pueda estar en un momento tan delicado como este, ofreciendo esas explicaciones a la gente. Gracias, en realidad gracias por la invitación y esto es muy importante. Bueno, doctora, me permite y quiero invitarle a la gente a ver el informe de hoy del Ministerio de Salud con respecto a la cantidad de contagiados. Allí están procesados en total 3.552 muestras, una cantidad importante de muestras, 1.121 positivos, 1.110 casos comunitarios, 11 del exterior, todos están aislados. Lamenta informar el Ministerio 14 fallecidos el día de hoy, se acumula 566 fallecidos desde que comenzó la pandemia, 601 internados, hay 145 en unidades de terapia intensiva, 479 recuperados, suman en total 15.740 los recuperados, y la totalidad de casos confirmados hasta aquí, 30.419. Ese número que ustedes ven ahí de 145 personas en unidades de terapia intensiva es precisamente lo que hoy nos ocupa y nos preocupa, y es el tema del programa de hoy aquí en Bocas del Tiempo. Doctora,
145 personas en unidades de terapia intensiva. La gente dice, está bien, no es un número demasiado grande, tenemos mayor cantidad de camas, pero en realidad esos son los casos que están confirmados como contagiados. Pero hay otros tantos que están sospechados como COVID, que también ocupan camas en una unidad de terapia intensiva. ¿Es así? Así es, Andrés. Mira, los 145 que están ahí son pacientes que están confirmados, pero las terapias hay muchísimos pacientes con diagnósticos sospechosos de COVID, neumonías graves, que están en el proceso de su diagnóstico. Todos los días estos números varían por eso mismo, porque hoy se hicieron, ayer varios análisis y eso va saltando mañana, pasado. Ahora tenemos el beneficio, digamos, de que nuestras pruebas ya no están tardando tanto tiempo, a las 72 horas como máximo ya se tiene el resultado, sobre todo en pacientes internados. Eso era un déficit que siempre nos achacaban, digamos, logramos superar. Eso, como ven, tenemos más de 3.500 muestras el día de hoy. Sí. Y la idea es ir creciendo en eso. Se están fortaleciendo también los laboratorios y bueno, eso ayuda a que tengamos los más positivos en más corto tiempo. Pero es cierto, en la terapia intensiva hoy puedo decir que tenemos un 98% fácilmente de ocupación de pacientes COVID, de pacientes sospechosos de COVID y de pacientes polivalentes, como le llamamos a las otras patologías. 98% de ocupación de las camas a nivel país. Así mismo. Estamos, en realidad, área central es donde está más ocupado ahora. En Ciudad del Este tenemos un nivel alto también. Como siempre digo, estamos al tope en Ciudad del Este, pero no está rebasado. Hace más de 10 días que no vienen pacientes de Ciudad del Este a la capital. Eso es algo muy bueno. Sí. También hay pacientes en Encarnación, en Pedro Juan, pero sin embargo las cabeceras están logrando contener ya a sus pacientes, no están viniendo todos hacia área central. Cuando empezó todo esto, todos venían del interior a área central, pero ahora los pacientes que están en central son de central. Y eso es lo que nos preocupa y nos ocupa, como bien dijiste, a seguir tratando de poder ampliar en cuanto a capacidad médica se pueda. Llegamos a un nivel donde contratamos todos los intensivistas que podían ser contratados. Hay mucha gente que ya estaba, digamos, ya está contenta con su trabajo, ya es suficiente y no necesita más. O gente grande también. Hay muchos médicos intensivistas mayores que no quieren arriesgarse a entrar en salas de respiratorio. Entonces, hay varias cosas que hay que administrar a la hora de poder armar una terapia intensiva. Se contratan médicos no intensivistas, pero que sean relacionados a la especialidad. El Ministerio encontró, cuando empezó la pandemia, la forma más fácil, digamos, de poder hacer algo rápido, que fueron las capacitaciones que se hicieron. Sí. Se hicieron a través de la Becal, la Sociedad de Medicina Intensiva también. Casi 300 médicos, ellos hicieron cursos, digamos, cortos para capacitar gente no intensivista en cosas de terapia intensiva, para que puedan entrar a trabajar en la terapia con los médicos intensivistas. Y es así como se formaron los equipos de trabajo. Porque no podemos pensar que todos van a ser intensivistas, porque no se va a poder, porque somos pocos. Claro, son 194 exactamente, pero esos son solamente médicos. Solamente médicos de adultos. Ajá. En pediatría y neonatología son menos. Son entre 80, 85 por ahí los especialistas que están dentro de su sociedad. Hay muchos médicos que trabajan desde que se recibieron, digamos. Por ejemplo, hay muchos médicos que trabajan en terapia intensiva que tienen más de 10 años de experiencia en terapia intensiva, pero no son intensivistas. Pero trabajan con los intensivistas y ya tienen la experiencia necesaria. Claro, entonces están práctica. trabajando. Exacto. Tienen la práctica. Así mismo es. Doctora, ¿y cómo se compone una unidad de terapia intensiva? No solamente el médico, uno supone que debe haber enfermeras o médicos de otras especialidades que también apoyen el trabajo La del terapia intensivista. intensiva es un equipo multidisciplinario. Sí. Está el intensivista, que maneja, digamos, la generalidad de las patologías graves. Es colaborado por una enfermera que tiene que ser licenciada en enfermería. Ahora existe la especialidad de terapia intensiva como posgrado para enfermería. Tiene que haber kinesiólogos, nutricionistas, y está siempre la colaboración de los demás especialistas, neumólogos, infectólogos, a veces vienen los hepatólogos, toxicólogos, de acuerdo a la enfermedad que tiene el paciente. Es un equipo multidisciplinario que conlleva muchas cosas, laboratorio, imágenes. Claro.
Por eso es que no se puede habilitar terapia intensiva en cualquier hospital, porque necesita de todo ese soporte. Es decir, cada vez que se habilita una cama, 2 camas o 3 camas, se necesita un equipo de esto. ¿Cómo es? ¿Por cama o por unidad? ¿Cómo es? Bueno, hay digamos, una regla internacional que se maneja a nivel de Sudamérica sobre todo, que un médico puede cuidar hasta 8 camas de terapia intensiva. O sea, un equipo de estos. Un equipo, ¿verdad? Sí. El equipo está formado, es una enfermera cada 2 pacientes y un médico cada 8 camas, pero en COVID nosotros pedimos que estemos ahí entre 6 y 8 máximo, porque hay mucho trabajo. El paciente de COVID conlleva un trabajo extra. ¿Por qué, doctora? Porque el paciente está totalmente sedado, hay que darlo vuelta, ponerlo boca para abajo para mejorar la oxigenación. Entonces eso lleva tiempo. Los pacientes son grandes, no es fácil mover a una persona de 150 kilos y después volverlo a dar vuelta. Hay que tomarle las muestras, necesita laboratorio, un poco más de lo normal que el resto de las patologías porque son cuadros pulmonares y uno ajusta los respiradores de acuerdo a cómo están los gases del paciente. O sea, los gases son la oxigenación que tiene el paciente. ¿Y todos los pacientes que entran a UTI necesitan respirador o no todos? No todos. No todos. Hay pacientes que están con una franca falta de aire y se les pone una máquina que es medio nueva en el país, hace unos años que se llama una oxigenoterapia de alto flujo. Es una máquina que oxigena al paciente antes de la intubación. Y eso ayudó muchísimo porque salva de intubar, el paciente tiene más confort, deja de sentir la falta de aire y con la medicación y el reposo hace que con los días mejore y digamos el cuerpo aguanta la no intubación. Si no tuviéramos eso, muchos más pacientes iban a necesitar terapia intensiva con respirador. Y estos pacientes que ingresan, ¿cuál es el número de, si es que tienen registrado, el número de pacientes que salen? Yo había leído una estadística que Paraguay tenía una mala referencia, un mal número estadístico en materia de pacientes que entran a UTI y que no salen, ¿verdad? Entonces, ¿qué porcentaje se maneja de gente que... Cuando empezó la pandemia teníamos un porcentaje alto de mortalidad. Sí. Teníamos el ¿Cambió 90%. Cambió. Ajá. En las últimas 3 semanas tenemos una mortalidad del 60%. Eso es muy bueno. Bien, bajó muchísimo. Bajó. Yo creo que es también multifactorial eso. Los equipos se ajustaron. La gente le perdió un poco el miedo a la enfermedad. Porque es cierto, cuando empezó la pandemia todos estábamos asustados. La gente que no entendía mucho y la gente que entendía mucho más aún. Porque Sí. yo siempre digo, el que más sabe es el que más tiene miedo, Sí. por todas las consecuencias que puede haber. El que más respeta la enfermedad. Sí, y en realidad no es para tenerle miedo, es para tenerle respeto. Claro. Entonces, el paciente que ingresa a terapia es un paciente que permanece por lo menos 15 días en terapia. 15 días. Ese Porque es un promedio. Ese es un promedio, porque los que entran a respirador sobre todo, porque tienen que estar sedados, digamos, y ahí se quedan en un coma farmacológico como para que todo el organismo descanse y sus energías se ahorren en la recuperación, digamos. La máquina suple eso porque la falta de aire hace que los pulmones se llenan como de líquido, no es una esponja como tendría que ser. Entonces, eso hace la enfermedad. Por eso es que requiere tantos días de terapia intensiva. Bueno, pero es una buena noticia que hayamos pasado de un 90% a un 60%. Sí, y los que requieren intubación también cambió. Al comienzo, cuando entraban a terapia intensiva, la mayoría requería intubación, entrar en el aparato. Sin embargo, ahora el 60% requiere intubación y el resto se salva del tubo. Entonces eso es muy bueno. Eso fue lo que hizo que mejore la mortalidad. ¿De qué depende eso, doctora? ¿De la carga viral puede ser o de qué? Depende de muchas cosas. También tengamos en cuenta que ahora tenemos más pacientes jóvenes internados. Sí, es cierto. Al comienzo eran más Solo de más adultos. edad, solo adultos mayores. Ahora tenemos más y la reserva energética del organismo influye también en esto. Si tenés una patología previa también es importante, aunque ahora hay muchos pacientes graves sin patologías previas. Entonces eso hace que el paciente tenga más chances de recuperarse. El hecho de que haya sido sano, de que, por ejemplo, un deportista se puede enfermar gravemente, pero ese paciente tiene más chances de recuperarse.
Y a nivel país está un poco más repartida, más descentralizada la cosa desde que comenzó esta pandemia, doctora. ¿Se lograron habilitar en cabeceras departamentales? Sí, se lograron. En enero habilitamos, por ejemplo, la terapia de Pedro Juan, Sí. que ellos nunca tuvieron terapia intensiva. Se fortalecieron las terapias intensivas en Encarnación. Perdón, en Pedro Juan, en el hospital regional. En el hospital que regional. Es el que actúa como hospital de referencia. Así mismo. En realidad hicimos un trabajo con IPS de que nos sentamos y dijimos, en tal ciudad, ¿quién es el más fuerte? Claro. Nos juntamos y, por ejemplo, en Concepción, el hospital respiratorio es el regional. Sí. En Pedro Juan también. En Encarnación es el IPS y en Ciudad del Este es el IPS, que son más grandes, y ahí pudimos poner la fortaleza para terapia intensiva. Aparte de la del regional, que es la polivalente, porque acuérdense que no solo hay COVID, siguen habiendo las demás enfermedades también. Esto se sumó a eso. Sí. O sea, digamos, había ciudades en las que nunca tuvieron terapia intensiva y ahora tienen, y había otras que tenían pero pocas y ahora aumentó la cantidad de cámaras. ¿Eso se queda definitivamente o una cuestión de urgencia? La idea es que se queden definitivamente. Ese es un tema muy importante porque ahora tenemos, digamos, libertad de contratación, libertad de compra de medicamentos, pero mantener esto va a requerir que el año que viene nuestro presupuesto aumente, y bastante, porque se duplicaron las camas en terapia intensiva. Se duplicó la tendencia a complejizar pacientes. También están las urgencias con equipos sofisticados que requiere de mayor presupuesto para el manejo de las personas, y el uso de drogas también. Claro. O sea, todo va a aumentar. Las drogas, por ejemplo, el midazolam, que ahora estamos llegando a un tope de suministro de midazolam a nivel país, porque las empresas no reciben la materia prima del exterior para seguir fabricando. Entonces tenemos que buscar las alternativas, pero antes el uso era 45.000 mensual a nivel país, y ahora es 45.000 a 49.000 por hospital. Bueno, cambió muchísimo eso. Esos son números que hay que mantener como Estado, y para eso la ampliación del presupuesto general de gasto de la Nación en el Ministerio de Salud es fundamental. Mañana es un día clave precisamente para eso, por eso después de la pausa, doctora, si usted me permite, vamos a ahondar un poquito en ese tema, porque me parece muy interesante, muy importante y fundamental para el futuro de las políticas de salud en el país. Así que después de la pausa seguimos conversando con la doctora Leticia Pintos. Ella es la directora de Terapias y Servicios del Ministerio de Salud Pública. Vamos a una pausa, pero antes nos deleitamos con el virtuoso violinista que nos acompaña todos los miércoles, Renan Rexiegel. Muy bien, seguimos conversando con la doctora Leticia Pintos, directora de Terapias del Ministerio de Salud Pública. Doctora, hablábamos antes del corte de un día importante, va a ser mañana para el Ministerio, tiene que ir a defender el presupuesto que pasó para el año 2021. Es probablemente el momento más importante para el Ministerio en materia financiera, económica, de los últimos 10 años fácilmente, porque este sistema de salud y todo lo que exigió la pandemia obligó a un crecimiento que, si bien hoy todo está centrado y se le da la máxima importancia y tiene un presupuesto especial, sin embargo, el año que viene, cuando esto pase, Dios quiera que así sea, va a empezar a igualarse en las necesidades con otros ministerios. Sin embargo, esa necesidad financiera va a seguir, va a ser exigente. Entonces es un momento bisagra para la salud paraguaya, en el sentido de que
es hora que el Estado paraguayo por fin le dé al sistema de salud, a la salud pública, un presupuesto acorde con lo que nos merecemos los paraguayos, ¿verdad? Así mismo. Y acordate que, por ejemplo, hablando solamente de terapia intensiva, Sí. se duplicaron las camas de terapia intensiva. O sea, solamente en terapia, solamente en su rubro, el Ministerio hoy tiene un presupuesto del doble de lo que era en el 2019. Es el doble y se equiparon todas las terapias y se van a seguir equipando las Claro, terapias. esto va a seguir creciendo. Entonces, yo creo que el presupuesto debe ser un poco más generoso el año que viene, porque hay que mantener la sostenibilidad, es lo más importante, porque les puedo asegurar que no vamos más a poder cerrar ni una sola de las camas de terapia que se abrieron. Siempre van a estar ocupadas. No creo yo que llegue el día que digamos no hay más COVID, vamos a cerrar en tal hospital porque ya no hay pacientes. Eso no va a ocurrir, porque una vez que se genera el servicio, Sí. se genera la necesidad, los pacientes acuden y hay gente en el campo, por ejemplo, que no se iba a los hospitales no porque no tenemos cerca nada, ahora tienen. Claro. Entonces eso marca la diferencia. Y ahora vamos a ver también todos aquellos parlamentarios que tanto criticaron y opinaron y pusieron alguna piedra en el camino, o algunos pecaron de populista en estos días. Vamos a ver si con su voto y con su responsabilidad social pueden apoyar ese presupuesto o eran puro bla bla. Y muchos de ellos son médicos, doctora, Así mismo es. lastimosamente. Y bueno, no vamos a perder la esperanza. Claro, muy bien. Doctora, quería abordar también con usted, me parece relevante, porque justamente en el BTR y en la presentación del programa decíamos que este convenio suscrito hace unos días entre el sector público y el sector privado, que permite el traslado de pacientes del sector público al privado con un monto fijo diario que tiene que absorber el Estado paraguayo, viene a ser como una luz de esperanza a un momento crítico, porque estamos en un momento crítico en materia de porcentaje de ocupación de las camas de UTI y el sector privado es una solución por lo menos para el momento. Y entonces aparece este acuerdo verdaderamente en un momento bisagra. Así es. En realidad este acuerdo nosotros venimos conversando desde marzo más o menos con los privados, que iba a llegar este momento en que íbamos a necesitar. Claro. ¿Por qué? Porque todos sabemos que tenemos un tope de lo que se puede contratar, hasta dónde podemos llegar. Si bien a medida que pasan los días se habilitan más servicios, vos necesitas para eso personal capacitado. Y llega un momento en que ese personal capacitado ya llegamos al límite. Sin embargo, los privados tienen también su equipo formado, Sí. que están con mucha experiencia y tienen también todos los equipos necesarios y atienden pacientes también. Entonces, llega un momento en que uno dice, ellos son nuestra ayuda principal ahora, en el sentido de que si nos falta una cama para alguien, ellos nos van a dar ese soporte que necesitamos para que nadie fallezca en la espera de una cama de terapia intensiva. Lo que no queremos es que nos pase lo que pasó en los otros países. Esa es la realidad. Claro. Por eso que insistimos tanto en las medidas de distanciamiento, porque si se enferman todos juntos, ni siquiera con los privados, ni siquiera aunque tengamos 1000 camas de terapia intensiva, Sí. no vamos a poder. Esa es una realidad. El sistema no va a dar abasto, eso es cierto, pero tratar de no llegar a ese momento es la clave. Esa es la clave. Ahí estamos, en esa tesitura estamos desde marzo, ¿verdad? Y yo creo que mejoró eso también. Te cuento por qué. Porque antes la gente, cuando ya le faltaba mucho el aire, acudía a consultar. Y ahora yo creo que ya entró en el chip de las personas que a una mínima falta de aire, porque lo que tiene esta enfermedad es eso, se descompensa muy rápido la persona. Puede que a la mañana esté bien y en cuestión de 6 horas ya está muy grave. Eso es lo que tiene esta enfermedad de particular, a diferencia de otras enfermedades. Por eso es que insistimos que si les falta un poquito de aire o si tienen un saturómetro y se controlan, saturan menos de 93, que vayan a un hospital, porque eso también ayuda, que cuando mejor reciban oxígeno desde el vamos, mejora el pronóstico, de Claro. acuerdo a la capacidad de cada uno. Y hay más gente que acude, por eso que hay más gente internada. Doctora, y yendo a las particularidades que tiene este acuerdo, Sí. Es importante que la gente vaya sabiendo porque generalmente en radio, cuando hacemos los programas, la gente nos consulta mucho, nos pregunta
tiene todavía algunas dudas y es importante ir aclarando todas esas dudas, ¿verdad? Por ejemplo, una que es muy reiterada, una pregunta muy reiterada que nos hace la gente. El paciente que hoy está internado, supongamos está internado en un privado, ¿puede ser trasladado a un público o puede seguir en el privado a costa del Estado o no? El convenio es el siguiente, voy a explicar para que sea fácil de entender. Sí. El convenio es para salvar la vida de las personas. Entonces, cuando un paciente está en un público, en el sistema público, Sí. y necesita de terapia intensiva, ahí le pasamos al privado. Pero los pacientes que están en el privado ya están siendo asistidos médicamente. Entonces, si tienen un problema al seguro, que normalmente lo que ocurre es que el seguro llega a un límite y la gente se queda sin recursos para mantener, a esa gente normalmente llaman al sistema de referencia y contrarreferencia y se los traslada a un público. Porque terapia intensiva es muy dinámico, podemos decir, no, y si no hay lugar, pero es imposible que pasen 3 días y no haya lugar, por lo dinámico que es. Entonces nosotros tenemos una lista de pacientes que están en el privado y necesitan pasar al público. Y se libera una cama y se va haciendo la rotación de pacientes como para que tampoco la persona que está en un privado esté muy apretada. La idea es ayudarnos todos los paraguayos. Entonces, en esa intención es que, por ejemplo, hasta los asegurados de IPS, si un asegurado de IPS está en un hospital público ya porque en IPS no hay lugar y necesita terapia intensiva, nosotros le absorbemos a ese paciente en el privado hasta que IPS libere o hasta que el público libere y ahí se mueve otra vez el paciente si es que está estable para moverse. Eso también es importante porque hay pacientes que no se pueden trasladar por lo grave que están. Claro. El sábado tuvimos, una anécdota, el sábado tuvimos casos ingresamos 2 pacientes al sistema privado. Bueno, y esos 2 pacientes, uno muy delicado, el otro no tan delicado. El que no estaba tan delicado ya se trasladó nuevamente al público. Es más, va a salir de alta de la terapia probablemente mañana. Y el otro paciente que estaba muy desmejorado empezó a mejorar, pero no está para trasladarse todavía. Claro. Entonces va a quedarse en el privado hasta el tiempo que él esté mejor y después va a ser llevado después otra vez al público para poder seguir su recuperación. La idea es trabajar en red y ayudarnos todos. Claro, o sea, el orden de prioridades es, primero se ocupan todas las camas del sector público y si falta, entonces se deriva al privado. Si se libera nuevamente en el público, se le trae de vuelta en caso que se pueda, al privado. Así mismo es. Nosotros tenemos un convenio parecido ya a con neonatología sobre todo, desde hace muchos años. Y estamos usando el mismo protocolo, o sea, el médico que está con el paciente llama a SEME, pide la cama, SEME busca la cama en el sector público, si no hay, se hace una hoja de no disponibilidad como documento respaldatorio y ahí se comunican con la dirección de terapias y nosotros vemos cuál sanatorio está disponible para llevar al paciente. Y doctora, ¿qué cantidad máxima de días pueden quedarse? ¿Hasta dónde cubre el Estado? Bueno, nosotros hicimos un cálculo, un promedio más o menos. Y nuestro cálculo de promedio es de 15 días. Eso en base a la experiencia de los que los que quedan en terapia, más o menos esos 15 días. Si está altable, digamos, antes de los 15 días, sale antes, como ya ocurrió, ¿verdad? Y si el paciente está muy grave, no puede moverse y necesita permanecer, se sigue quedando. O sea, no es que pasan los 15 días y el paciente se queda sin sostén, no. Se sigue quedando hasta que se pueda trasladar, hasta que se recupere o si no tiene buena evolución, queda ahí, ¿verdad? ¿Y la gente qué prefiere, doctor? ¿Prefiere ir a un privado? ¿Hay todavía un concepto de que en el privado va a estar mejor que en el público? Pues yo escuchaba hace poco una señora decía que no quería ir al INERAM y después al final tuvo que ir al INERAM y hoy está enamorada del INERAM, de los profesionales, del trato, del servicio, de la calidad profesional. Yo tengo que decirte algo con respecto a eso. Ese es un falso concepto, pero que tiene su motivo seguramente de lo que fue lo que era todo en años anteriores. Antes nadie quería irse a un hospital público. Vos si me preguntás a mí ahora, yo con seguridad me voy a ir a un hospital público porque las terapias están totalmente preparadas. El equipamiento médico que hay es de primer nivel.
las personas que trabajan ahí son súper preparadas. Es más, todo el privado tiene gente del sistema público. Sí, No es que la gente del privado son diferentes. claro. 1 o 2 médicos tal vez están en el privado y no están en el público, pero el 90% o más son las mismas personas. Entonces yo siempre dije que lo que cambiaba era la hotelería. Claro. Esa sensación de tener tu pieza aparte Sí. y eso puede ser que cambie, pero las terapias intensivas ahora en el Ministerio de Salud son hermosas. O sea, no está bien capaz que diga que son hermosas, ¿verdad? Pero cada Claro, uno con lo se suyo. entiende, se entiende. Sí. Doctora, ¿y qué otro aspecto le parece importante resaltar y que la gente tiene que saber de este acuerdo entre el sector público y el privado? Y lo más importante es que la gente entienda que esto es para salvar vidas. Sí. Es para salvarle a nuestros compatriotas sin tener en cuenta, porque hay mucha confusión. Suerte de repente me acordé. Hay mucha confusión en que dicen, vamos a decidir entre quién vive y quién no. Hay gente que dice, es adulto mayor, ya no los vamos a meter. No, no es así. ¿Cuántas personas, abuelos de 85 hay que entran a terapia ahora con COVID y salen? Ese es un ejemplo. Hay mucha gente joven que no sale y gente adulta que sí sale, de acuerdo a cómo está el organismo preparado. Claro. Entonces, cuando uno habla de niveles de prioridad de terapia intensiva, no se refiere a eso, se refiere al tipo de enfermedades que requieren rápida asistencia y otras que pueden esperar tal vez 1 o 2, 3 horas más. A eso se refieren los niveles Entiendo. de prioridades. Ahora, tenemos que ser sinceros que la verdad es que nos traumamos todos con esas imágenes que veíamos llegando de Italia o de España al principio de la pandemia, en donde verdaderamente la cantidad de gente que necesitaba terapia, pero pasaba y sobrepasaba lo que el sistema sanitario de esos países permitía. Y entonces allí sí el médico decía, bueno, este tiene más probabilidades de sobrevivir que esta otra persona. Entonces tenían que elegir quién ocupaba esa cama y quién no, ¿verdad? Lo que era igual que condenar prácticamente a la muerte al que no recibía esa atención. Ruego a Dios que no lleguemos nunca a eso nosotros. Por eso. Yo siempre digo, Dios es paraguayo y somos hijos de la Tupac Cupé, así que Sí. vamos a estar No, bien. eso nos quedó un poco, fue fuerte, Sí. nos impactó y bueno, y creo que eso ayudó mucho también a concienciar a la gente para no llegar a ese momento, ¿verdad? Pero la gente tiene la memoria flaca. Al comienzo todos estábamos asustados y todo el mundo se Cierto. cuidaba. Yo le digo, hoy en Santa Rosa de la Guaraú y en Guayaibí he visto aproximadamente 200 personas entre en la calle, al pasar, ¿verdad? Ni una sola no tenía tapabocas, ni una sola persona. El piquibole y al costado de la ruta, Qué bárbaro. más de 50 muchachos todos aglomerados. Y después se enferman los papás de esa gente, los abuelos de esa gente. Claro. Tal vez ellos no, pero la familia sí. O alguien que tiene enfermedad de base, que no necesariamente es adulto mayor, pero que tiene Claro. enfermedades. Y es tan triste enfermarse de COVID. Te digo por qué es triste, porque Se puede vos evitar. entras a terapia intensiva, no tenés visita. Como dicen mis compañeros, todos escriben sus nombres o ponen sus fotos para que no estén... ¿Sabes lo que es para un paciente estar despierto adentro, sin gente conocida, sin nada? Terrible es. Es Y vos cierto, afuera no pudiendo ver a tu ser querido enfermo. claro. No le deseo a nadie, realmente. Yo le decía a un amigo que tiene a su señora internada en terapia intensiva y tienen un niño de 2 años, hace poco le decía, ¿cómo le ha de extrañar a tu hijo a su mamá, verdad? Porque ya está hace más de 15 días, está internada. Y me decía, él no entiende nada, yo soy el que le extraña, porque Sí. nosotros éramos muy compinches, muy todo el día juntos y de repente ni siquiera un mensaje de Nada. texto no le puedes ver, no le puedes abrazar ni hablar, ¿verdad? Pero ni siquiera un diálogo, nada, no es un enfermo cualquiera que No. vos le podés visitar y bueno, y está acostado, le agarrás la mano y está sentado al lado suyo durante horas, no. Así Directamente mismo. no hay contacto, no hay absolutamente. Bueno, vamos a una nueva pausa, vamos a ir de nuevo con Renan y a la vuelta seguimos conversando con la doctora Pintos.
exquisito el violín de Renan Rexiegel. Bueno, doctora, lo que nos preocupa, el porcentaje de ocupación de las camas. Tenemos unos datos estadísticos y le pido al señor director si nos puede poner en pantalla. Allí está. Estas son las consultas respiratorias, septiembre. 177 establecimientos de salud. Explíquenos un poquito, doctora. Ahí tenemos las fechas y los porcentajes de consultas. Estos son pacientes que consultaron en las urgencias o en consultorios por afecciones respiratorias. Como ven, es un porcentaje que no es muy variante en el día a día. Ya, esto es durante septiembre, hasta el 14 de septiembre está actualizado. Como ven, hay hospitales donde consultan más gente, otros hospitales donde consultan menos gente. Este es un número interesante porque incluye los hospitales integrados con el IPS a nivel del interior. Sí, muy bien. La siguiente placa, por favor. Ahí está. Este es el porcentaje de ocupación de camas de internados respiratorios, septiembre del 2020. Número de camas, 1.278. Son las camas que tenemos para internación en sala normal. Ahí tenemos los porcentajes, siempre alrededor del 80, hay uno de ellos que es 85%, que es el 12 de septiembre, que fue, digamos, como un techo, pero se mantiene generalmente en 40% de ocupación, 37, 38%, pero este porcentaje se refiere a todas las camas a nivel país. Se refiere a las camas de cuadros respiratorios internados. No son todas estas son las camas que designó el Ministerio de Salud para pacientes internados, tanto en los hospitales del Ministerio como en los hospitales integrados con el IPS. Esas 1.278 camas son las camas que tenemos para cuadros respiratorios. Y ahí dice 557 internados. Esos números variaron ostensiblemente en estos últimos días, pero sobre todo en área central, como ese es a nivel país, por eso es que, digamos, la estadística te dice el 41%, por ejemplo, es a nivel país, sí, a nivel pero país, si hacemos correcto. Solo a nivel central, probablemente sea un poquito más alto. Claro, muy bien, y el siguiente cuadro nos muestra la ocupación de unidades de terapia intensiva, también en el mes de septiembre, 443. Esto les quiero explicar un poquito. Sí. Porque a veces la gente mira en las estadísticas que pasa el ministro los viernes cuando se hace el informe y la gente se confunde. Nuestra NAI es 443, nuestro número de camas, pero estas son camas de adultos y pediatría. Sí, acá no están las de neonatología, por ejemplo. Y acá están también monitorizadas las camas de IPS y las camas de los hospitales integrados. ¿De todo tipo de enfermedad? De todo tipo de enfermedad, no solamente COVID, sí, de todo tipo de enfermedad. Es ocupación de camas, porque en realidad eso es lo importante. Sí. Porque si vos tenés una u otra enfermedad, necesitas la cama igual. Lo importante es que esté la cama libre. Claro. Tenemos nuestros hospitales, digamos, cabecera para COVID y vamos reconvirtiendo otros hospitales. Por ejemplo, el Hospital Regional de Cacupé, desde ayer pasó a ser también hospital respiratorio. Ajá, el de Cacupé. Ellos dividieron, digamos, por los distritales las otras áreas del hospital y quedó el hospital con su terapia como hospital respiratorio. Ahí estaba viendo 85% del máximo del 12 de septiembre, que es, digamos, como un pico, ¿verdad? Eso a nivel país. A nivel país. Si juntamos solamente aquí, tenemos el 99% ocupado. 99%. Eso significa que sí o sí se va a echar mano y cada vez más al convenio y derivar al sector privado todos los que vayan llegando a partir de este momento. Y vamos a ver cómo se presentan las semanas, pero tenemos unas 6 semanas de dura pelea. Tenemos que ser conscientes de todo eso. Nosotros ahora tenemos el resultado de las manifestaciones, la gente que se junta, el relajo que hay, la incredulidad. Yo creo que los paraguayos nos estamos comportando como rebeldes. Decimos, no están de acuerdo con algo y no se protegen. Claro. Si yo no estoy de acuerdo contigo, me voy a proteger el doble. Porque si vos sois responsable, yo me tengo que cuidar, ¿verdad? Sí, el problema es que uno puede ser todo lo rebelde que quiera, pero en realidad hay una irresponsabilidad porque le pone en peligro también a sus propios seres queridos, a su entorno, a su grupo de trabajo. Eso es lo que hay que entender. Ahí está el detalle fundamental. Yo no creo que nadie quiera pesar en su conciencia con un ser querido enfermo. Exacto. Y tal vez muerto. O fallecido. Así mismo.
Doctora, y de esta gente que probablemente en los próximos días tenga que entrar, usted dijo 6 semanas. ¿Por qué 6 semanas es lo crítico? ¿De dónde sale ese número? Y son las proyecciones que hace la gente de estadística y la gente de vigilancia también, ¿verdad? Como la oleada en Ciudad del Este pasó y empezó a subir acá. Nosotros tenemos acuérdense que empezaron a subir los casos en las últimas semanas. Entonces eso tiene, digamos, su stop, Sí. de acuerdo al comportamiento de la ciudadanía. Puedo decirte que si hoy nos respetamos un poco más, capaz no necesitemos ni siquiera usar el privado. Capaz que con lo que tengamos en el público podamos seguir manteniendo. Como yo siempre digo, estamos al límite, pero no estamos sobrepasados. Si logramos eso, va a ser una gran victoria. O sea, ¿usted está convencida, doctora, que el nivel que tenemos hoy de contagio mucho tiene que ver la irresponsabilidad de la gente o el relajamiento de la gente? Yo no le llamaría solo irresponsabilidad, hay relajamiento, es más, en todos los niveles, hasta de médicos. Pero el relajamiento no es una forma de ser irresponsable. Lo que pasa es que como uno pierde, parece el miedo, y dice, no, acá no me voy a contagiar, o me encuentro con mi compañero de trabajo, me saco el tapaboca, hablamos en la misma mesa, nos pasamos las cosas, y de repente uno no se da cuenta, pero después de 3 días te dice, estoy positivo, Sí. el que estuvo contigo. El que era imposible que se contagie, Así había mismo. sido que está contagiado. Y había sido que toda la familia también. Ujú. Entonces, eso es lo que está ocurriendo y mucho. A nivel de personal de blanco, a nivel de gente en las oficinas. Es como que se Parece perdió que- el miedo. Parece que como este tema de trabajar en cuadrillas no pegó tanto tampoco y se contagian todos, que Sí. es peor eso. Sí, no sé hasta qué punto también se cumplió lo de las cuadrillas. Yo creo que ¿eh? no se cumplió Para mí tanto que no tampoco, sí. Yo conozco muchas experiencias y no encuentro una sola que haya trabajado así en puridad con cuadrillas. ¿verdad? Ahora, de esa costumbre o de ese miedo que le tenía a la gente, ese hábito que se había tomado en los primeros días, yo recuerdo aparecían 2 infectados y nos caíamos de espalda, un fallecido, era un terror, ¿verdad? Hoy tenemos 14, 15 fallecidos por día y la gente como que va normando. Hoy hablábamos en la mesa de la lupa que a eso generalmente se llama una fatiga social, es como que la Puede gente ser. ya está, ya le perdió el miedo, ¿verdad? Es como un médico que al principio a lo mejor le asusta ver sangre, pero después con la práctica ya Pierde. pierde. Mira, te doy un ejemplo clarísimo. Mi hermana, cuando empezó la pandemia, se cambiaba para salir, se cambiaba al llegar. Ahora no se cambia más. Yo le digo, ahora lo que tenés que cambiarte no hace 5 Le meses. está matando a tu hermana, doctora. No importa, me va a disculpar. Pero en serio, así es. Sí, sí, sí. Y yo creo también que la gente está cansada de recibir esta... Uno ve televisión y Sí. son malas noticias. Ujú. Lee el diario, son malas noticias. Pucha, y parece que hay una negatividad en el ambiente que hace que uno se sienta saturado de muchas cosas. La gente que está encerrada, los adultos mayores que no salen, están muchísimos casos de gente deprimida ahí. Y Es parece que cierto. vos te hastias y decís, "No, que pase lo que pase. Basta ya. Basta". Mm. Y yo creo que ahí lo que tenemos que trabajar para tratar un poquito más para ir pasando, porque realmente estamos en el medio de nuestra tormenta regional acá en área central, ¿verdad? Yo Sí. creo que en Ciudad del Este ya pasó más o menos, pero no hay que relajarse tampoco. Claro, tampoco. Las otras ciudades, por ejemplo, Pedro Juan Caballero, que estaban ahí lento, ahora hace unos días que empezó a levantarse el número de positivos y de contagios. Y yo creo que todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver, es una pena realmente. Realmente, realmente. Bueno, vamos a una última pausa y volvemos para el bloque final de Bocas del Tiempo.
Bueno, estamos en los minutos finales de esta edición de Boca del Tiempo. Doctora, 2, 3 preguntitas que nos hacen los televidentes. El acceso a un hospital, ¿uno puede elegir a qué privado ir? ¿Tiene que ir primero al sector público y el sector público le determina a qué hospital va a ir? ¿Y cuáles son los hospitales públicos, privados a los que están suscritos en este acuerdo? Bueno, el tema que nosotros vimos, la forma más democrática de hacer esto, tiene mucho que ver con la región donde está el paciente. Por ejemplo, si el paciente está hacia Lambaré, vamos a buscar los hospitales más cercanos hacia Lambaré, los sanatorios, para no movilizarlos largas distancias. Hay también acuerdos con sanatorios del interior, por ejemplo, que antes no teníamos. Y ahora tenemos hospitales en Ciudad del Este que están, sobre todo en Ciudad del Este, que están en el convenio. Y el convenio es para todos los sanatorios que tengan el nivel de complejidad que es terapia intensiva. Hay muchos sanatorios que son de complejidad baja, donde solo hay hasta internación y no son de terapia intensiva. Los principales sanatorios de Central están adentro del convenio. O sea, por no decir todos, creo que muchos son. Un porcentaje importante, digamos. Sí, 7 sanatorios tenemos en área central. Y estamos esperando gente de Encarnación que dijo que iba a acercar, porque en realidad lo que queremos es que sea todo lo más transparente posible, claro, que la gente sepa, y lo que no quiero es que caiga esto de que digan, a tal persona le vamos a llevar a tal sanatorio porque ahí es más lindo. No, claro, no va por ahí. El tema es, por ejemplo, si yo necesito y estoy más cerca de un sanatorio, bueno, llevarle ahí para que el tratamiento sea más rápido, porque ya sabemos que cuanto antes es la atención, mejor es el pronóstico, y la idea es salvar vidas. Eso es lo principal. Me quedo con esa frase, la idea es salvar vidas. Así Doctora, mismo. Muchísimas gracias, le reitero nuestro agradecimiento, valoramos mucho su presencia, su tiempo, su conocimiento. Gracias por la invitación, que tengan buenas noches y cuídense. Muy bien, escucharon lo que dijo la doctora, depende de nosotros, siempre sigue dependiendo de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra responsabilidad, de la forma en que tomamos las cosas, con seriedad y sobre todo con amor al prójimo. Puede no importarnos nuestra propia vida, pero siempre hay seres queridos y compañeros de trabajo que dependen de que uno mismo se cuide para pasarla bien, para tratar de evitar males mayores en este momento de crisis a nivel país. Vamos a encontrarnos de nuevo en 8 días. Nos vamos con Renan.